Sí, es un paso importante. Nosotros, a pesar de haberlo advertido hace tiempo y lo que está ocurriendo, nos extrañaba mucho que el gobierno anterior no hubiese pedido y exigido estar. Y yo creo que es de sentido común, dado que Canarias es la comunidad autónoma donde más están llegando y en la situación en la que están llegando, pues que pudiésemos estar en las reuniones de coordinación, entre otras cosas para planificar esa atención y para saber lo que ocurre. Entonces yo creo que ha sido algo importante, no solo estar en la reunión de coordinación, sino también pedir que se celebre una junta de seguridad. Canarias ha estado también para poder evaluar, ¿no? Cosas como la retirada en este caso, de una patrulla de salvamana en pleno repunte migratorio o para ver los efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional que están mermados, porque tengamos en cuenta que cada vez que se desvían pues, para atender a esas personas, dejan sin efectivos el resto de la isla o el resto de la zona. No, ese es el principal problema, es decir, por eso nosotros pedimos que haya un único interlocutor que coordine todo. Ahora mismo tenemos que hablar con el ministro de Interior, el ministro de Seguridad Social, la ministra de Defensa, la ministra de Fomento y Medio Ambiente, que es la de Salvamar, el ministro de Asuntos Exteriores y la ministra de Infancia y Menores, Ione Belarra. 6 ministros para poder hablar a la hora de coordinar un fenómeno como el que nos está tocando vivir. No tiene sentido, es que no tiene ningún tipo de sentido. Lo normal, que es como pedimos, que es como se hizo en el 2006, que se ponga una vicepresidenta o un ministro en concreto, quien decide, Pedro Sánchez, a coordinar todo y que tenga esa capacidad de tomar decisiones. Porque es que no hemos podido hablar todavía con la ministra de Fomento para que dé algún tipo de explicación sobre no solo la retirada totalmente inoportuna, sino es que con lo que hay ya no dan abasto, ni los trabajadores que se juegan la vida por salvar a otras personas, ni desde luego para poder atender todo este fenómeno que nos está viniendo, que además, por otra parte, sabíamos que iba a llegar. Eso es lo más triste, que no se planificó. Bueno, yo creo que ahora tienen un gobierno que lo está pidiendo. Ahora tienen un gobierno que defiende a los canarios, ahora tienen un gobierno que se preocupa con lealtad institucional y con educación, pero que no miramos a otro lado para no molestar a nuestros jefes en Madrid, porque no tenemos jefes en Madrid, nuestros jefes están en Canarias, ¿no? Entonces hay cosas que se caen de cajón y que son absolutamente lógicas. El otro gobierno quizás pues no quería molestar al señor Sánchez o no quería ser en definitiva pues exigente con el gobierno de Madrid por las razones que fuesen, y nosotros con lealtad somos conscientes de que es un gran fenómeno y en estos momentos es muy difícil atender a toda esta llegada, pero nosotros sí que no vamos a callarnos ni a mirar para otro lado, nosotros vamos a defender a los canarios. En el caso de Pedro Sánchez se la pude también enviar por WhatsApp y me contestó inmediatamente que la leería con atención y que tomaría medidas. Igual tiene que ver también eso con el cambio de actitud del señor Marlaska en el día de ayer, con la reunión con Nieves Lady Barreto, la consejera de Seguridad, y de Úrsula, pues no hemos recibido ninguna. No tengo el móvil, no se lo pude Sí. mandar por WhatsApp. Bueno, yo tengo que decir que desde que llegué de presidente y nuevamente a la comunidad autónoma, durante 4 años no he tenido ningún tipo de comunicación con él, más allá bueno, en el Senado, pues las intervenciones que hayamos podido tener en las sesiones de control, pero ahora en esta etapa en la que he sido presidente, pues es cierto que con el incendio, es cierto que con la llegada a la presidencia y en estos momentos pues hemos podido retomar esa relación que por otra parte yo creo que debe ser normal entre un presidente nacional y un presidente autonómico, ¿no? Pero en estos momentos la relación es fluida, no, y ojalá, porque yo creo que es la que debe ser siempre, independientemente de que formamos parte de organizaciones políticas distintas y que cuando tengamos que, bueno, pues que debatir políticamente lo hagamos. No es ninguna justificación. El informe lo ha hecho la Intervención General de la Comunidad Autónoma. No es un informe político hecho ad hoc por la consejera o por el gobierno, sino precisamente por quien tiene que velar por las cuentas. Y lo más triste, José Luis, no es que haya un agujero de 550 millones de euros. Lo más triste es que en ese periodo donde se genera este agujero, la realidad es que las listas de espera se han disparado y el tiempo medio de espera se ha disparado. Podíamos dar los datos en el día de ayer del primer semestre, que ahora entendemos por qué el gobierno de Canarias no los daba y los ocultaba. Ahora entendemos por qué que tenían la obligación cada 3 meses de informar a la ciudadanía de cómo iban las listas de espera, los tiempos medios de espera
las especialidades no lo hicieron incumpliendo las normas y los procedimientos de la propia consejería, porque gastándose 550 millones de euros más, el resultado es absolutamente pésimo. Pésimo porque no han sabido motivar a la plantilla, pésimo porque no han sabido organizarse, pésimo porque no han establecido las pautas concretas. Y eso es lo que nosotros vamos a tener que corregir. No solo vamos a tener que buscar ese dinero para tapar ese agujero, y lo tendremos que traer de distintas áreas, obviamente, para poder cerrar el año, y por supuesto que las nóminas van a estar garantizadas, sino que además vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo para revertir la situación de deterioro en el que han dejado la sanidad pública en Canarias. Se puede hablar y se puede decir que son los defensores de lo público, pero al final, igual que con la educación, todo es mentira, todo es un discurso y una pose. La realidad es que los servicios públicos canarios nunca han estado tan mal como están en estos momentos. Y esa va a ser una tarea en la que esperamos poder contar con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, con los agentes sociales y la sociedad en general. No ha tenido nada que ver porque la pandemia fue en el 2020 y vinieron 700 millones de euros extra del Estado para poder abonar los gastos y los sobregastos que obviamente la pandemia generaba. Estamos en el 2023. Fíjese, nosotros el último presupuesto que gestionamos de sanidad, que fue en el año 2018 íntegro, nos gastamos, invertimos, porque me gusta decir, en sanidad en torno a 3.200 millones de euros. Este presupuesto que se aprobó para el 2023 es un presupuesto de 4.000 millones de euros, 800 millones de euros más, y frente a eso van a gastar, o nos vamos a tener que gastar 500 millones de euros más. Es decir, 1.300 millones de euros, 1.300 millones de euros más que en el 2018. Y con ese dinero obtenemos un peor resultado. No solo más tiempo de espera, no solo más listas de espera, sino que además unas plantillas desmotivadas y con conflictividad sindical y social. Ese es el resultado de una absoluta nefasta gestión con 3 consejeros, 5 directores de servicios de Canarias de salud en medio de una pandemia, porque efectivamente no creen en la sanidad pública. Yo en el día de ayer hablaba con uno de los responsables del CESIF, que es el sindicato mayoritario. Le comentaba además, porque yo me pude reunir con ellos en campaña electoral en un par de ocasiones. El 112 todavía no, en fin, no se han podido por las emergencias de todos conocidas, el incendio de La Palma, el centro energético de La Gomera y el incendio de Tenerife. El consejero de emergencias y la de sanidad, que también tiene que ver, pues ha estado centrado en resolver esas emergencias. En los próximos días podremos tener una reunión. Los compromisos, para que se quede tranquilo, que adquirimos en campaña nos parecían razonables. Somos lo mismo, nuestro discurso es el mismo en campaña que cuando llegamos al gobierno, y yo puedo entender que no hemos llegado ni a los 60 días del nuevo gobierno, pero que lo que en 4 años el otro gobierno no resolvió, solo le pido que nos den unos días, un poquito de margen para poder afrontar, entre otras cosas porque ese marco de soluciones como el incremento o la adecuación de las retribuciones, al igual que el resto de empresas públicas, van a tener que ser analizadas y resueltas en el marco presupuestario del 2024. Pero somos los mismos, nuestro discurso es el mismo, y con, en este caso, con un alto responsable del CESIF, que no quiero decir el nombre, pero vamos, en el día de ayer y antes de ayer yo podía hablar y pegarme con él. Y vamos a bajar el IGI. Ya de entrada hemos aprobado la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. La bonificación al 99%. Nos parece un impuesto injusto, que además el año pasado veíamos como más de 2.000 canarios y canarias renunciaban a su herencia por no poder pagar los impuestos. Los que renuncian a sus herencias no son los ricos, como dicen demagógicamente algunos de la oposición. Los que renuncian a las herencias son aquellos que no tienen capacidad de poder pagar esos impuestos porque te heredas un terreno, heredas un piso o lo que fuese. Por lo tanto, ese es el primer paso de la rebaja fiscal. El segundo tiene que ver con el IGI y el tercero también con modificaciones al IRPF. ¿Qué es lo que hemos dicho? Bajar el IGI lo tenemos que hacer en el marco de los presupuestos del 2024. Y hemos llegado y hemos analizado las cuentas. El agujero de sanidad no es el único agujero que nos hemos encontrado, ni desde luego la justificación y devolución de fondos de la Unión Europea por la incapacidad del gobierno anterior. Por lo tanto, para ser prudentes y responsables y que los servicios públicos no se vean minorados, porque entendemos que es una prioridad de este gobierno, nosotros plantaremos en su momento a 31 de octubre, igual como no hay presupuesto del Estado y no tenemos techo de gasto y no tenemos margen
ni información del Estado, pues eso se verá retrasado, pero fruto de la inestabilidad política que estamos viviendo en Madrid, en este caso, pues haremos la propuesta y irá una rebaja del IGIC. ¿Qué potencia tendrá esa rebaja del IGIC? Es la que tenemos que ver. Es la que tenemos que ver, pero también vuelvo a repetir, uno se presenta con un programa electoral, hacemos un pacto de gobierno y tenemos 4 años para poder hacer lo que nosotros creemos que hay que hacer, y es que ser más justo en la riqueza. Solo hay 2 formas de distribuirse en un sistema como el nuestro: el empleo, y es uno de nuestros ejes principales, y los impuestos. Puede ser del 7 al 6, puede ser con temas puntuales, puede ser que en algunos, pues, que queramos potenciar. Voy a poner un ejemplo, pues a lo mejor elegir a los vehículos de los rentacares eléctricos. No lo sé exactamente, lo ponemos al 0, o bajamos el IGIC de algún sector, como hicimos la otra vez, de flor cortada, que lo pusimos al mínimo. O sea, en algunos casos esa bajada podrá ser más agresiva, pues porque es una cuestión de una actividad que queramos potenciar, y en otros casos a lo mejor es más reducida. Pero evidentemente eso se tiene que hacer con responsabilidad. Se tiene que hacer con responsabilidad y desde luego manteniendo las finanzas, el equilibrio económico-financiero, pero sobre todo la prestación de los servicios públicos. Eso es lo que acordamos en el Consejo Asesor, y eso es lo que sacamos adelante con patronales y sindicatos. Yo creo que estamos en la fase 1 y estaremos en torno a un 40%. Bueno, casi la mitad entonces, ¿no? La fase 1 es cuando se remite a todas las consejerías, sí, en la que tú dices, oye, este es el marco en el que tú, digamos, los gastos absolutamente imprescindibles. Luego está la fase 2 y luego está la fase 3. Y luego viene el ajuste fino. Y luego ya, pues obviamente, se tiene que ir al Consejo de Gobierno, se tiene que mirar y luego ya se introducirá al Parlamento. Pero sí que está siendo difícil porque no tienes techo de gastos, no tienes marco presupuestario, las entregas a cuenta, que son el 75% aproximadamente del dinero que viene a Canarias, las liquidaciones son positivas, pero al no haber presupuesto, en este caso en Madrid, porque previsiblemente no lo va a haber, vamos a tener las minoradas. Hemos hecho el balance, que ya lo hemos transmitido, lo decíamos ayer en el Parlamento y antes de ayer, del dinero que tiene que venir a Canarias de los presupuestos generales del Estado. Solo ha venido el 15%, el 85% aproximadamente no ha venido los planes del Fondo de la Pobreza, los 50 millones para la atención a los inmigrantes. Entonces, claro, son muchas variables que se tienen que tener en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto, y no ayuda en absoluto a tener un gobierno en funciones, en este caso en Madrid. Es una buena noticia porque saben que tenemos el mercado de derecho de emisiones, y de esa pues no estamos exentos. El 1 de enero del 24 comenzarán en los vuelos internacionales, se ha pospuesto hasta el 2030 para los vuelos insulares y con la de conexión con la península. Está esa tasa para los biocombustibles, que entendemos que era de justicia, y luego por otro lado está la tasa que se quiere colocar, ¿no? De entrada, nosotros ya hemos desplegado una estrategia en Europa, pues, para, a través de los países. De hecho, en noviembre tenemos en Tenerife una comisión o una reunión de todos los presidentes de las regiones ultraperiféricas. Queremos fijar un posicionamiento firme respecto a esa fiscalidad en los combustibles y en el tráfico aéreo, porque limitaría mucho la conectividad, ¿no? Y ya estamos desplegando esa estrategia para que Europa entienda que Canarias es una región ultraperiférica, que no tenemos métodos alternativos, no podemos coger la guagua hasta Cádiz, no podemos coger un tren, tenemos que ir necesariamente en avión o en barco. Y ya en los de hoy en día, pues en barco llevas mercancía, pero no te trasladas pasajeros porque no puedes perder 3 días. Por lo tanto, eso es algo que va a ser un eje de toda nuestra acción en la Unión Europea, que es la defensa de nuestra condición de región ultraperiférica, y que durante estos 4 años no se ha defendido, y obviamente, pues si no defiendes, pierdes posiciones. Nosotros vemos a la oposición bastante agresiva e inexplicablemente, pues, pues demasiado exigente para un gobierno que no lleva 60 días y que le exigen que hagamos en 60 días o en 30 lo que ellos no hicieron en 4 años. Piense usted que este gobierno, antes de tomar posesión, antes de formarse, ya estaba recibiendo críticas por parte de la oposición. Creo que al final las urnas, porque no convencieron con su gestión a la ciudadanía
los han puesto en la oposición. Esto es democrático, deberían asumirlo. Y yo creo que nosotros, cuando estábamos en la oposición, en momentos de mucha dificultad para esta tierra, estuvimos a la altura. Le dimos apoyo al gobierno con la pandemia, le dimos apoyo al gobierno con el volcán, le dimos apoyo al gobierno con las distintas crisis, como podía ser la de Tui, ¿no? ¿Por qué? Porque entendemos que en momentos de dificultad los representantes políticos tenemos que arrimar a todos el hombro para que los ciudadanos no solo vean unidad de acción en momentos de mucho miedo, como el de la pandemia, sino también que vean que somos capaces de ponernos de acuerdo en aquello que es bueno para Canarias, ¿no? Nosotros nos estamos encontrando todo lo contrario. Es más, incluso en la comparecencia que hice respecto al incendio de Tenerife, el de La Palma y el cero energético de La Gomera, pues el líder de la oposición, Víctor Torres, pues criticaba algo tan absurdo como quién estaba en una foto en el SECOE, ¿no? O sea, ni siquiera en un tema como el incendio de Tenerife, que ha sido un rotundo éxito de los servicios de extinción, de protección civil, de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos, en fin, de todo, pues ni siquiera ahí manifestó pues ese apoyo, ¿no? Al margen de que nosotros convocamos en 2 ocasiones a los portavoces parlamentarios para informarles, algo que jamás se había hecho. Por lo tanto, a mí me gustaría que reflexionasen un poco y que tiempo habrá de criticar la acción del gobierno, pero criticar cuando, por ejemplo, dejaron a 1.300 niños sin aulas para escolarizarlos con la enseñanza de 0 a 3 años, pues realmente es un poco absurdo por mi parte. Por eso es lo que yo opino. Sí, bueno, hay dificultades, obviamente, ¿no? Y son muchas los retos que tenemos por delante y las condiciones de un gobierno en funciones. Piense usted que este gobierno toma posesión, tomamos posesión de manera telemática porque estamos en medio de una emergencia, de un incendio en La Palma a nivel 2, pero es que estamos en medio de las elecciones generales que se celebran el 23 de julio y nos encontramos con que el 24 de julio, apenas 10 días después de tomar el nuevo gobierno, 9 días, tenemos un gobierno en funciones. O sea que no hemos tenido todas las facilidades ni ha sido un comienzo normal el de este gobierno. Pero así todos están manteniendo reuniones con ministros y ministras, estamos trabajando, estamos sacando y poniendo un poco en orden y bueno, y a pesar de todo eso, oye, los resultados y los datos van poco a poco mejorando, ¿no? Quizás a lo mejor, como yo soy de campo, creo que lo ideal es que el fin de semana y el domingo todos estemos trabajando y pensando que el lunes. O sea, si tú haces un consejo de gobierno el jueves, entonces resulta que el viernes, ya es viernes el último día, y lo que acuerdas empiezas a ejecutarlo el lunes, ¿no? El lunes a las 12 de la mañana o a la 1 que acaba el consejo de gobierno, todo el mundo a currar y todo el mundo a dar cumplimiento del consejo de gobierno. Quizás eso así. Para mí las semanas se empiezan los domingos por la tarde, cuando te ves el orden del día, miras todo, analizas, haces las llamadas y el lunes a primera hora todo el mundo tiene que estar preparado y trabajando. Porque además yo creo que esa es la cultura que le tenemos que imprimir a cada departamento, ¿no? Esto no se dejan las cosas para mañana, ni bueno, hoy es jueves, mañana es viernes, ya lo veo el lunes. No, el domingo tienes que estar viendo lo que vas a hacer el lunes. Bueno, yo creo que el derecho a movilizar, el derecho a la huelga y el derecho a manifestarse, si está dentro se piden los permisos oportunos a las delegaciones o subdelegaciones de gobierno, es un derecho, ¿no? Nadie, cuando Pablo Iglesias manifestó una revuelta y aislar el Congreso de los Diputados, eso es progresista y eso es de izquierda, porque lo pedía Pablo Iglesias. Y si un líder pues hace un llamamiento a la ciudadanía que no pueda estar de acuerdo con la amnistía o que no pueda estar de acuerdo con la independencia, es un golpista. Pues esto es ridículo, ¿no? Está en su perfecto derecho de solicitarlo, de pedirlo. Distintas asociaciones civiles pueden solicitar también permiso para manifestarse, como ocurre en todos lados, y dentro de las reglas de juego, del marco constitucional y de la legalidad, me parece una iniciativa que la presenta. No, me parece normal. Lo que me parecía normal es llamar a la toma del Congreso de los Diputados, como hizo Pablo Iglesias, pero oye, cualquiera que quiera manifestar su opinión de manera respetuosa y correcta en las calles, pues hombre, estamos en democracia todavía.